Comenzamos una nueva semana, acercándonos apresuradamente ya al final del año. Damos muchas gracias al Señor por el vibrante fin de semana que hemos vivido en la iglesia Revive, porque Dios nos bendijo el sábado con el musical El Regalo del Rey, que muchos de vosotros ya habéis podido visionar, que está ya colgado en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Revive. Y luego también el domingo, un día precioso, escuchando la palabra de Dios, adorando, alabando y gozándonos en la comunión, en el ministerio de la palabra del Señor. Así que entramos en este tema de los dones espirituales que Alan nos explicó ayer en la iglesia, que lo hizo de una manera dinámica, completa, clara, y creo que Dios nos ha bendecido a través de su mensaje. De todas maneras, en nuestro devocional tenemos que meditar en algunos aspectos que ya han sido expuestos ayer, pero en los que yo quiero puntualizar esta mañana. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, podemos definir los dones espirituales de distintas maneras. Una de estas definiciones dice que son las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo concede a cada creyente en el momento de la salvación con el propósito de fortalecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta ya es en sí una definición muy completa y muy clara, porque en el momento de nuestra conversión, al recibir el sello y el bautismo del Espíritu Santo, Él coloca en nosotros dones espirituales para fortalecer a la iglesia y ayudarle en su desarrollo y alcanzar así la madurez. Pero también tenemos otra definición. Es la capacitación inmerecida del Espíritu de Dios. Claro, porque todo es por gracia. No es que Dios nos premie, sencillamente en el momento de nuestra conversión, en su gracia, nos da ese regalo o ese don espiritual, que como bien decía Alan ayer, hemos estado pensando el fin de semana en el regalo del Rey y continuamos pensando en esos preciosos regalos. Hay otra definición que más o menos dice lo mismo, pero se expresa de una manera diferente. Y nos dice lo siguiente: es la oportunidad para que el Señor lleve a cabo su plan y propósito particular en tu vida. Y es lo que precisamente vamos a destacar en unos momentos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para eso pone un don o dones espirituales en nuestra vida. Y otra cuarta definición es que el don es un medio a través del cual usted puede expresar el amor de Dios a otros. Y esta es también una hermosa definición, porque el don no me es dado para colgarme medallas, para que otros me aprecien, me aplaudan o para ganar fama. El don nos es dado para servir a los demás. Y esto también lo destacó Alan de una manera muy clara y concreta. Ahora, la palabra de Dios nos dice, escribiendo Pablo a los Corintios en el capítulo 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 4 al 6, y esto nos muestra la presencia de la Trinidad en la tarea de distribuir y potenciar los dones espirituales en la vida del creyente. Es en la comunidad de la iglesia donde los dones del Espíritu Santo encuentran la expresión más completa y estratégica. En nuestra tendencia a pensar horizontalmente sobre la expansión de la iglesia,
no debemos olvidar que es el Espíritu Santo quien capacita y potencia a la iglesia para esa misión, para esa expansión. Consecuentemente, si las iglesias locales son esenciales en la vida del reino, es de esperar que encontremos dones dados a la iglesia para su mantenimiento, crecimiento y multiplicación. Y esto es precisamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Si consideramos los diversos dones espirituales dados a la iglesia, señalados en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, entre algunas otras citas, vemos dones para la edificación de los santos, por ejemplo, profetas, pastor, maestro y liderazgo. También vemos dones para servir dentro de la iglesia y fuera de ella, dones de servicio, de exhortación, de generosidad, de misericordia. Pero también hay dones para hacer misión, como es el don de apóstol o de evangelista. Todos estos dones destacan la importancia de la iglesia local. Es más, destacan el hecho de que estas iglesias locales no solo deben ser fuertes, sino también que sirven, crecen y reproducen. Todos los dones son necesarios y por lo tanto cada creyente es necesario para la misión total de una iglesia. Un conocido enseñador escribió sobre esto y dijo lo siguiente: no solo el don de evangelista, sino todos los dones espirituales son relevantes para el evangelismo de una manera u otra, porque el funcionamiento general de una comunidad cristiana es en sí una demostración de la verdad del evangelio y así un testimonio en el mundo y para el mundo. El resultado es un organismo carismáticamente dotado que crece, se reproduce naturalmente, capacitando así a los creyentes. Los ancianos, pastores de iglesias en crecimiento, no tratan de aumentar su propio poder para convertirse ellos en poderosos. Justamente lo contrario. Ellos consideran como una de sus labores más importantes el ayudar a los cristianos a desarrollar mayores niveles de responsabilidad según el plan de Dios. Ellos equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los creyentes para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Para edificar un ministerio fuerte, lo hacemos con la convicción de que Dios ya ha decidido qué cristiano debería asumir mejor qué ministerios en la iglesia. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que se correspondan con sus dones. Este principio suena bastante simple, pero su aplicación práctica tendrá unas implicaciones enormes en todas las áreas de la vida de una iglesia. Cuando un creyente vive según sus dones espirituales, ya no trabaja con sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo trabaja en él. De esta forma, aunque uno sea una persona normal, puede lograr en el sentido literal de la palabra cosas extraordinarias. Una investigación realizada en la última década del siglo XX demostró que hay algunos principios fundamentales para que las iglesias crezcan en forma adecuada. Uno de esos principios fue llamado ministerios según dones. Estos investigadores nos dicen que el tema en las iglesias locales es que han encontrado que la mayoría de los cristianos o bien no participan en ningún ministerio o trabajan en uno que no se corresponde con sus dones. Por otra parte, un gran porcentaje de creyentes no podía ni siquiera identificar sus dones. Esto es increíble. ¿Conoces la ilustración del carro con las ruedas cuadradas, siendo empujado por dos personas que se esfuerzan muchísimo,
mientras transportan sobre el carro ruedas perfectamente redondas? Yo os lo voy a mostrar. Esta es la ilustración. Tenemos dos personas aquí trabajando arduamente, les caen las gotas de sudor, se esfuerzan enormemente para que el carro avance. Pero ¿qué sucede? Las ruedas son cuadradas. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que estas personas se encuentran con un obstáculo muy serio. Pero no solo eso, además, el carro está muy pesado porque hay un montón de ruedas perfectamente redondas que están arriba del carro y que no colaboran al avance del carro como cabría esperar. Una persona que adopta un ministerio que no se corresponde con sus dones, se parece a una de estas ruedas cuadradas. Y un cristiano que no tiene ninguna labor en la iglesia, pues se parece a una de esas muchas ruedas redondas que descansan en el carro sin cumplir su función. Probablemente tú puedes imaginar cómo es un cristiano que en efecto trabaja con sus dones espirituales en el contexto de la iglesia. Ahora, no es sorprendente que la aplicación práctica de este principio estudiado en la última década del siglo XX tenga resultados tan espectaculares en el crecimiento de una iglesia. Uno de los resultados más interesantes de esa investigación fue descubrir que no hay factor que influya más en el sentimiento de gozo de un creyente al vivir la vida cristiana que vivirla conforme a su don espiritual. Tal vez me preguntas, ¿y si no tengo ningún don espiritual? Pues hemos leído en 1 Corintios 12 que a cada creyente se le da un don espiritual. Si eres un cristiano verdadero, se te ha dado al menos un don espiritual. Y aunque tal vez no sepas cuál es el don que tienes, la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Tienen todas las personas el mismo don? No. Dios no da a todos el mismo don. Dice la Escritura, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu fe, a otro sanidades, a otro hacer milagros, etcétera, etcétera. 1 Corintios 12, 8 al 10. Milagros maravillosos que muestran la efectividad del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Mañana vamos a seguir con este tema y trataremos de explicar y de dar algún consejo para descubrir ese don espiritual, si es que todavía no te has dado cuenta de cuál es el don que Dios te ha dado. Amado Padre, gracias queremos darte por los dones espirituales. Gracias por lo que haces en la vida de la iglesia. Y gracias por el gozo que hay en el corazón del creyente que te sirve en el área de ministerio para el que tú le capacitas a través del don que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Queremos servirte con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa pasión. Te bendecimos y te adoramos hoy. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.